buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta tu entrevista especial. Y como se lo habíamos prometido, tenemos a nuestro primer candidato a la presidencia para esta segunda vuelta, que de alguna manera ustedes lo conocen, lo han escuchado en los diferentes foros, entrevistas, así como debates, pero ahora tendremos aquí una entrevista especial conociendo un poco más la persona, el humano y por supuesto cuáles son esos objetivos que tiene con Guatemala. Y nos referimos a Jimmy Morales de FCN Nación. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista aquí en Telediario. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y de todo corazón un saludo a toda la audiencia que nos ve, tanto dentro de nuestro territorio como fuera de nuestras fronteras. ¿Alguna vez se imaginó que podría llegar en estos momentos, en esta posición ya en la recta final de lo que podría ser la candidatura o ya el presidente para Guatemala? Cuando participé para la candidatura a la alcaldía de Mixco en el 2011, nuestro lema de campaña fue: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. El proyecto de la presidencia surge en el 2004 y de ahí pues se viene preparando mi corazón, mi mente, todo el proyecto político y sí me lo imaginé. No me lo imaginé en estas condiciones, pasando a una segunda vuelta en una primera posición relativamente holgada, partiendo de que los dos partidos que van peleándose la segunda pues están por votos ahí arrancándose las greñas para ver quién pasa. Pero sí, nos lo habíamos imaginado, aunque sabíamos que las probabilidades eran muy bajas en el 2015, pero aquí estamos, gracias a Dios, gracias a la población, gracias a un equipo incondicional, pequeño quizá, pero que se asoleaba, se empapaba bajo torrenciales lluvias, se desvelaba, lloró muchas veces, pero aquí estamos. Jimmy, nos llama mucho la atención por qué, y lo decimos en general, los candidatos presidenciales en este momento coyuntural, bueno, y no en este preciso momento, sino que Guatemala viene desarrollando desde hace muchos años una debilidad de Estado. Guatemala hoy en día es un Estado débil, lo dicen los analistas, lo dicen los expertos. Guatemala es un Estado desfinanciado, ¿verdad? Que no tiene un poder económico, que no puede sufragar incluso las diferentes necesidades que hay en nuestro país. ¿Por qué ahorita decidirse a ser presidente o a luchar por esa presidencia por el país? Bueno, no me decidí ahorita, me decidí desde el 2004, después de una experiencia en 1999 cuando estuve estudiando en Madrid, en España. Regresé con un sentimiento de amor a la patria mucho más profundo que el que ya tenía, porque siempre fui nacionalista, pero regresé extrañando mi tierra, deseando servirla. Y cuando regresé, hablamos con mi hermano e iniciamos el proyecto Moralejas, que si se dan cuenta, el proyecto Moralejas es más que humor. Es un programa de humor con mensaje positivo, es un proyecto de películas con crítica social, es un proyecto de básicamente proyección social, de visita a hospitales, de proyección a la sociedad, como tratando de construir una filosofía de vida. En el 2004 me doy cuenta que tal vez hace falta un poquito más de compromiso porque los guatemaltecos nos quejamos, señalamos, decimos, alegamos, saltamos, nos encolerizamos, manifestamos, pero a veces no estamos dispuestos a correr el riesgo de perder nuestra buena reputación, de perder nuestra comodidad en el trabajo, incluso de arriesgar la vida por un proyecto que se llame Guatemala. Así es que en el 2004 tomé la decisión y empecé a prepararme desde ese tiempo, y la coyuntura no fue algo que yo haya planificado, sino que es una coyuntura que se da y que el movimiento ciudadano me levanta, porque no puedo decir que hice el 100% del trabajo. Yo hice mi trabajo, hice mis deberes, hice mi tarea. Mi discurso es un discurso coherente con mi vida, mi discurso es un discurso coherente con mi filosofía política, mi discurso es un discurso que inspira confianza y no es demagógico, es realista, no es populista,
es inspirador. Y pase lo que pase en las próximas elecciones de octubre, me puedo quedar tranquilo que miles de personas, estoy seguro, que escucharon el discurso y cambiaron su forma de pensar respecto de la responsabilidad ciudadana que debe tener cada guatemalteco. ¿Cuál sería entonces el papel de Jimmy Morales ya como presidente, si es que llegara a la presidencia a partir de 2016? ¿Cuáles serían sus principales objetivos? Porque sabemos que los retos son muchos. Sin embargo, también seamos realistas. En 4 años se harán unas cuantas cosas, pero me imagino que esas cuantas cosas se pueden hacer bien. Y es que hasta en eso fue realista mi discurso. Les decía yo, ¿quién gana más? ¿El ayudante o el albañil? El albañil, me gritaban todos. ¿Quién gana más? ¿El albañil o el maestro de obras? El maestro de obras. ¿Quién gana más? ¿El maestro de obras o el ingeniero? El ingeniero. ¿Quieren que sus hijos ganen más? Sí. ¿Qué les tenemos que dar? Estudio. Pero ahí venía la confrontación. Señalaba a una niña de 5 años y niña. ¿Por qué niña? Porque en Guatemala a la niña no se le da el estudio porque a la mujer el marido la va a mantener, que gracias a Dios poco a poco ha ido desapareciendo esa idea, pero persiste en muchas comunidades. Y les decía, esta niña de 5 años, ¿en cuánto tiempo la podemos convertir en ingeniera? ¿En 1 año? No. ¿En 4 años? No. ¿En 10 años? No. ¿En 15 años? Se ponían a hacer las cuentas, 20, no. ¿En 20 años? Sí. ¿Se dieron cuenta? Son 20 años los que tenemos que invertir. Y después llegaba, ¿un niño enfermo puede estudiar? No. En Guatemala el 52% de la población infantil está desnutrida. Significa que más de un niño por cada 2 está desnutrido. Y al enfrentar a los 5 años la preprimaria, no habiendo sido bien nutrido, no va a tener éxito en la escuela. Entonces les digo, tengo que anteponer a la educación la salud. Y se dan cuenta que no tenemos recursos. Y se dan cuenta que la situación es difícil. Pero yo les pido que juntos compongamos el país. Un hombre solo no puede. Y lo he dicho y lo pueden revisar en todos mis discursos, porque este fue el discurso que di durante toda mi campaña y no lo voy a cambiar porque no puedo tapar el sol con un dedo. No lo puedo cambiar en 4 años y las prioridades te las estoy contestando. Salud y educación. Educación y desarrollo económico. Porque un niño enfermo no puede estudiar y un adulto enfermo no puede trabajar. Lo que tenemos que generar es un fortalecimiento de las micro y las pequeñas empresas. Yo vendí plátanos en un mercado y ahorita que fui a la terminal la gente me recordaba porque vendí plásticos en la terminal y llegué al mercado central y la gente me abrazaba porque ahí hice un presidente de asombrero y llegué al San Martín porque ahí vendí crema, ahí vendí plásticos, ahí vendí zapatos y la gente me reconoce como alguien del pueblo. Pero lo interesante es que yo sé que en los mercados, porque lo viví, prestan al 10% diario el capital para poder vivir. Y en algunos mercados hasta el 25% diario. ¿Qué empresario va a poder salir así? Y sabes que el 85% de la mano de obra es contratada por la pequeña empresa y del cual el 72% a nivel general y en el campo el 85% está en la informalidad. Y eso es una condena a la pobreza, porque no se tiene acceso al crédito, por lo tanto es casi imposible crecer, y al no poder crecer y no tener crédito, imposible pensar en exportaciones e importaciones, e imposible pensar en un crecimiento real vertical. Entonces se necesita pensar en programas de crédito, de encadenamientos productivos, de infraestructura que permita a las personas poder hacer comercio. Por ejemplo, Tajumulco y Salamá. Tajumulco tiene que dar una vuelta por tierra fría pudiendo salir a costa, una carretera que por años, décadas y siglos no ha sido trabajada. Salamá, tiene que ir uno por el Progreso, llegar al rancho, subir a la cumbre, bajar a Salamá, cuando si existiera el puente, que tienen años de estarlo pidiendo, pudiera ser un trayecto de 79 kilómetros. Pero no se ha hecho. ¿Por qué? Porque los recursos no han llegado a donde deben llegar. Que yo tenga la habilidad para hacerlo, soy administrador de profesión y soy empresario de oficio. Antes de ser artista,
fui comerciante. Y si así como vendí plátanos en el mercado de Santa Luisa a los 6 años y hemos llegado a vender películas o producciones a nivel internacional, yo creo que si se hace honradamente, la capacidad en cuanto a la experiencia de la administración pública se podrá contratar, pero la honorabilidad, la honradez, eso creo que se inculca en el hogar, y no voy a decir que lo sé todo, pero voy a decir que por lo menos creo que las capacidades son demostradas y mi pasado me permite, con este discurso coherente que manejé, plantear que no es rápido, que no es una persona y que no es fácil. Jimmy, hablando precisamente de ese discurso, ¿verdad? Y que tiene que ser coherente con la realidad, ¿verdad? Se ha dicho infinidad de veces que la realidad tiene que ser coherente con lo que uno dice y se debe demostrar, ¿verdad? Que muchas veces los guatemaltecos no nos damos cuenta o no le ponemos atención a ese tipo de temas. Pero lo ha dicho hace algunos minutos, gobierno no lo hace una persona, lo hace un equipo. El equipo, ya pensó Jimmy Morales en el equipo que lo va a acompañar, por lo menos en los principales ministerios que incluso se vieron ahorita relacionados en temas de corrupción. Sí, hemos estado trabajando 21 mesas de trabajo, 21 mesas multidisciplinarias que están viendo todas las áreas que se deben tratar dentro de la cosa pública. Tenemos más de 700 profesionales, entre los cuales hay amigos, hay amigos de mis amigos y hay personas que se han ido adhiriendo al proyecto, personas muy capaces y muy notables. Pero además, nosotros hemos abierto la puerta y hemos hecho la invitación a todos los sectores, a los sectores sociales, a los sectores religiosos, a los sectores empresariales. Y digo los sectores porque hay, por ejemplo, religioso está la iglesia evangélica, la católica, más de alguna otra representación. Los sectores sociales, pues hay algunos que son sindicatos, algunos que son organizaciones civiles, sociales. Los sectores empresariales, pues está el industrial, el comercial, el agro y todo. Entonces, a los distintos sectores donde nos hemos presentado, les he hecho la invitación que me presenten a sus notables. Y tengo algo a mi favor. No tengo compromiso con nadie. Nadie me ha financiado. Yo soy un hombre de televisión, he hecho durante 18 años televisión en la televisión nacional y nadie ha visto un comercial mío en televisión. Y no tengo ningún problema con la empresa televisiva ni radial, ni los medios, sino que simple y sencillamente no tenía el recurso y cuando alguien quería darlo, habían condiciones como para comprar una casilla de diputado o para decir, mira, tal ministerio, y no era eso lo que queríamos, entonces simple y sencillamente dijimos, no tenemos para eso, entonces hagámoslo con los recursos que tenemos y nos dedicamos a volar, no en helicóptero, sino volar pata por todos lados, ¿verdad? Hice 4 viajes en helicóptero, los hice con una renta legal a una empresa que nos dio el servicio y ahí está el contrato y ahí estará la factura en su momento. Y lo aclaro porque me quisieron relacionar y fui el primero que publicó la foto, porque yo sabía que iban a venir algún tipo de comentarios adversos de campaña negra, pero como el que no tiene nada que esconder y habla con la verdad, gracias a Dios, las cosas se llegan a buen final. Pero como no hay compromisos de ninguna naturaleza, tendré la posibilidad de poder tener el mejor equipo cuando nos lo presenten, si es que superan las expectativas y las características de los profesionales que ya tenemos nosotros en nuestra propia cantera. ¿Alianzas? Ese es un tema complicado. Antes del programa hablaba sobre la disyuntiva, 2 cosas. Primero, veo el escenario como la lucha libre, los rudos y los técnicos. Al rudo se le vale de todo. Y está el rudo y el árbitro voltea, el referee voltea y ahí agarra la silla y le pega. Y de ahí cuando ya la silla no está en el ring, voltea a ver el referee, ¿verdad? Y el técnico tiene que cumplir todas las reglas, todas las leyes.
A veces me siento así. Nosotros cumplimos con el periodo de la convocatoria, nosotros cumplimos con no hacerle campaña negra a nadie, nosotros cumplimos con respetar el techo de campaña, nosotros hemos cumplido con tratar de presentar la gente honrada, hemos dicho quiénes son nuestros financistas, me he puesto a la orden de las instancias para que me investiguen y mientras más correcto se plantea uno, más exigencia le impone el referee, que en este caso creo yo que podría ser los medios de comunicación, las instituciones de ley y el mismo pueblo, ¿verdad? Y saliendo de eso, tenía la disyuntiva, y era la segunda cosa, y decía, estoy haciendo las cosas correctas, pero a veces se me presentan personas que tal vez no son las correctas. ¿Es incorrecto? Es un tema de ética interesante a discutir, porque Guatemala necesita soluciones, Guatemala necesita unidad. Y una de las preguntas generales que hacías hace unos momentos era, ¿cuál es la función del presidente? Y dice que es ser la unidad de la nación, llamar a la unidad de la nación. No importa la etnia, no importa el nivel social, no importa. Si me miran el dedo manchado no es que esté sucio, sino que sí voté y voté por mí, voté por mí. No importa el credo religioso, no importa el género o sexo, no importa la ubicación geográfica. Y es complejo porque hay que hacer lo correcto. O sea que aquí sí se importan los valores. Las personas podemos ser diferentes, pero tenemos que pensar de una manera positiva. Todos los políticos le huyen a Maquiavelo. Maquiavelo dice, el fin justifica los medios. Y un amigo mío, Jaime René de la Peña, uno de mis mentores políticos, me ha dicho, todos los políticos dicen y hablan mal de Maquiavelo, pero todo lo tienen bajo la almohada. Exacto. Es complejo el tema político porque si queremos hablar de política, tenemos que hablar de intereses. Y yo creo que un buen político debe ver los intereses de la nación. De la mayoría. De la nación. De la nación. La democracia ve la voluntad de la mayoría. La nación es más que la mayoría. La nación es la totalidad. Es más que la población. ¿Podrá llegar Jimmy a la totalidad? ¿Podrá ayudar Jimmy a toda esta nación? Es que te lo digo porque tal vez no es hablar de llegar a la totalidad, pero hay temas que no precisamente tienen que ver con la mayoría y posiblemente ni le interesa la totalidad. El diferéndum territorial con Belice. Tenemos un diferéndum territorial que podríamos y debiéramos estar peleando todos los guatemaltecos, pero no nos interesa. Ni siquiera pensar en el Sibún y el Sarstún. No nos interesa pensar en todos los cayos, que son todas las islas e islotes, y toda la salida marítima que eso nos concede al Atlántico. Y eso es un tema de nación, no es un tema de mayoría. Es un tema que nos debiera a nosotros tener tan preocupados, que debiera ser uno de los principales temas del Ministerio de Educación para educar a todos los niños en Guatemala. ¿Por qué estamos dibujando el mapa de Guatemala sin Belice cuando por decreto y por disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que se debe dibujar el mapa de Guatemala con el territorio beliceño con una línea asurada, porque tenemos un diferéndum territorial que debemos elevarlo a una instancia de la Corte Suprema de Justicia Internacional? Eso es un tema de nación. Aunque no le interese a la mayoría, o tal vez a la totalidad, eso es la nación. Tenemos 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, que durante más de 2 meses
ni cédula ni DPI. Hasta ahorita, después de que todos nosotros ya tuvimos 2, 3 años, 4 años el DPI, les vamos a poder dar un DPI a nuestros guatemaltecos que sostienen literalmente la economía nacional. Ese es un tema nacional, aunque no sea mayoría. Yo no pretendo llegarle a la totalidad. Yo pretendo hablar de que la política es un tema de intereses y los políticos nunca han hablado de los intereses de Guatemala. Ese es mi punto. Jimmy Morales y su equipo de trabajo piensa fortalecer de alguna manera este partido político para darle seguimiento y seguir apoyando políticamente, por supuesto, tiene que ser políticamente porque es donde se toman las decisiones al país en los próximos años si ustedes llegaran a la presidencia. Ya quisiera yo que eso sucediera. Hoy en la mañana hablaba con el Comité Ejecutivo Nacional y les decía, jóvenes, por decirles jóvenes, porque habían unos que no son tan jóvenes, ¿verdad? Pero jóvenes, si Dios me permite llegar a ser presidente, inmediatamente tengo que renunciar a la Secretaría General del partido. Y dejo de ser miembro del partido para ser el presidente de la nación. Y les pido que este partido no pierda la mística que se ha creado. Tenemos representación legal en 12 departamentos, pero hoy tenemos representación legal en formal en todo el país. Y la mayor parte son jóvenes, jóvenes que están abrazando una ilusión, jóvenes que se están enfrentando a un discurso que habla del nacionalismo, que habla del civismo, que habla de luchar por la nación. Y algo que yo no quisiera es que eso fuese la espuma de una efervescencia y que después desapareciera. Para que eso se dé, que sean realmente verdaderos, iniciar con esta, como debe de ser un partido político, ¿verdad? O sea, tendrían que ser entidades que aglutinan los intereses de toda una sociedad, de todo un país, por supuesto, con sus propios lineamientos y sus propias formas de pensar, una opción para este país. Y no lo hemos hecho del todo bien. Yo estoy casi convencido que si le preguntamos a los miembros del partido sobre la ideología política, sobre la filosofía política, sobre los postulados económicos, sobre los postulados culturales, postulados sociales, reprobarían. Pero tengo la fe de que terminado este proceso quedó una semilla fuerte, bien sembrada en muchos corazones, y guardo la esperanza que el partido se convierta en un partido verdaderamente institucional. Jimmy, algo muy importante es la familia, el apoyo familiar. También están en este tren, en esta aventura y por supuesto en este compromiso que se tiene y ha de ser de familia. Totalmente. Al principio todos se opusieron. Mi hermano, Sammy, tipazo. No, hombre, hermano, ¿qué estás pensando, hermano? ¿Por qué querés echar a perder todo lo que con tanto esfuerzo hemos construido? Le di mis razones, que ya te di algunas, y al final me dice, bueno, no estoy de acuerdo, pero si es tu pensamiento, dale. Soy tu socio, pero antes de ser tu socio, soy tu hermano. Participo en las elecciones del 2011 y cuando recién terminó las elecciones, y Jimmy, película, y empezamos con película, él guardaba la esperanza de que yo iba a... Se olvidó, se pasó. Ajá. Terminada la película, le dije, hermano, yo continúo. No, hombre, bueno, ahora es uno de mis más fervientes colaboradores, por supuesto, sin abandonar a Moralejas, ¿verdad? Porque ahí está con un elenco de artistas muy bueno, echando punta, mi hermano, le está costando como no te imaginas, pero también me está apoyando. Mi mamá, simpática la respuesta que me dio, me dijo, perdón por mi voz, pero por tanta situación he estado ahí con la garganta un poco lastimada. Pero me dice, mi hijo, no, eso de la política no me gusta, salite de la política. ¿Por qué, madre? Porque ladrones no eduqué yo, me dijo. Bueno, pues también empiezo a dar la explicación y al final de cuentas, apoyándome, por primera vez me dijo que se sentía muy orgullosa. Y eso es bueno, tener la bendición de los padres. Ah, sí.
Mis hijos contentos, bueno, preocupados, mi esposa preocupadísima, llorando muchas noches, despierto y ha estado llorando por, por todo lo que conlleva hacer política de la forma en que yo he estado haciendo la política. Mi familia no está acostumbrada a señalamientos, mentiras, injurias, amenazas, temas que no son normales de la vida común. Entonces he tenido dificultades, pero bendito sea Dios, toda la familia, tías, tíos, sobrinos, y estoy seguro que mis abuelos desde el cielo están también echando la porra. Que es lo importante, Sí. ¿verdad? Que toda la familia, porque es un proyecto donde también el respaldo de la familia, ¿verdad? De alguna manera es importante para toda actividad que se vaya a hacer. No mencioné a mi papá, Ajá, porque mi papá sí. murió cuando yo tenía 3 años. Pero estoy seguro que también me está echando las porras allá. Bueno, Jimmy, ¿cuál sería el mensaje para toda la ciudadanía? Siempre pregunto, y me imagino que si tiene la oportunidad de llegar a la presidencia del país, haré la misma pregunta posteriormente. Se lo hice a muchos políticos, a muchos funcionarios, y es, ¿cómo le gustaría salir recordado, si es que llega a la presidencia, al salir de esa presidencia? Recordado. ¿Y cómo salir de esa presidencia? Porque es muy importante. Y sobre todo cuando la ciudadanía en esta primera vuelta ha confiado, ha dado el voto y tiene todavía esa esperanza para que Guatemala se desarrolle y salga adelante. Bueno, lo dije allá por el mes de septiembre del año pasado, cuando me preguntaron cuál era mi sueño, porque me preguntaron si iba a participar para la alcaldía de Misco. Y dije, no, no voy para la alcaldía de Misco, voy para un proyecto nacional. ¿Vas para una diputación? No, algo más grande. ¿Qué? ¿La presidencia es tu sueño? Me contestó el reportero. No, le dije, mi sueño es más grande que la presidencia. ¿Y cuál puede ser el sueño más grande de la presidencia en política? Mi sueño es que dentro de 100 años, en las aulas de las escuelas de Guatemala, se siga enseñando que Jimmy Morales fue el mejor presidente de la historia de Guatemala. Así me gustaría salir. Reto altísimo. Planas altísimas. No puedo pensar ni siquiera en compararme con Arévalo, con Arbenz. Para muchos habrán dicho Ubico, Rafael Carrera, fundador de la República de Guatemala, Justo Rufino Barrios, el reformador. Y qué sé yo, cada quien podrá hablar de distintas posibilidades, o sea que la plana está altísima. Las condiciones dificilísimas. Pero si hablamos de sueños, ese es el sueño. El cómo. Alguien dijo que el más grande no es el que tiene más a su servicio, sino el que sirve a más. Yo creo que esa es la forma, sirviendo a muchos. Bueno, Jimmy, agradecemos que haya estado aquí con nosotros para conocer un poquito también al ser humano, ¿verdad? Lo importante que es la familia, los amigos de alguna manera, y por supuesto esos sueños que comenzaron por lo que nos comentas en el 1999, 2004, y que ahora pues se están viendo casi cumplidos, pero siempre con un objetivo: ayudar al desarrollo de nuestro país, porque Guatemala es un país lindo, es un país lindo, rico así y un es, pueblo pobre. Así es, pero muy rico también de sentimientos, de corazones, sí. Un pueblo con mucha entereza, espíritu ¿verdad? Fuerte, que hasta de las tristezas hace risas, ¿verdad? Saca el humor, y eso es lo que nos ayuda a salir adelante. Suerte, Jimmy, y esperamos tenerte aquí en otra oportunidad. No, será un privilegio. Y aprovecho para decirles a mis hermanos y hermanas guatemaltecas que este mes de octubre es un mes especial. Es un mes en donde vamos a elegir a las autoridades que nos van a dirigir durante los próximos 4 años. Ni siquiera les pido que voten por mí. Les pido que realicen
su deber ciudadano. Y el voto solo es el primer paso. Después, quede quien quede, tenemos que apoyar para que Guatemala salga del lugar en donde está. Y como dice la Jura la Bandera, eso se logra con honor, sacrificio y nunca perder la esperanza. Gracias. Y a ustedes, amigos, les agradecemos por haber estado con nosotros, acompañarnos en esta entrevista especial y, por supuesto, toda esta semana estaremos en este tipo de entrevistas. Hasta mañana.